Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo estreno en el canal. Quiero revisar este juego porque lo descubrí revisando la cartilla de juegos de PlayStation, los lanzamientos más recientes, y encontré este simulador de buses que, bueno, por los videos que vi no se veía tan mal. Sí, obviamente vamos a ver que le faltan hartos detalles, pero en general creo que es una muy buena idea. Incluso diría yo que en algunas cosas es muchísimo mejor que, no que Fermos, pero sí que el Bus Simulator 21, por ejemplo, que el Touris Bus también tiene algunas cosas que son más novedosas, mejor. No sé, por lo menos a mí creo que la idea está súper buena, pero a primera instancia me da la impresión que este juego era como más orientado a lo que son los teléfonos móviles, juegos de smartphone, y fue traspasado a consola. Estuve viendo también que en Steam también está a la venta para PC. Salió en Steam el año pasado, 2023, en febrero salió a la venta este juego, y a consola llegó ahora este año. No lo pude revisar, pero al principio lo vi y creo que era por ahí por agosto, 5 o 3 de agosto creo de este año llegó a consola. No lo había visto en realidad porque hay una gran cantidad de simuladores de buses, de policía, de vehículos, de camiones, que la verdad es que de repente pasan juegos desapercibidos y uno no se da cuenta. Pero curiosamente encontré este que se veía bien. Como ven, aquí estamos en el menú principal. No es muy nutrido, que digamos. Tiene tres opciones bueno, dos opciones generales a la izquierda, que es estadística, que es lo del conductor, y la configuración. En configuración tenemos eh, juego, controles y audio. En, en juego tenemos este simple menú que dice el idioma, que tiene varios idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, japonés, como los más cotidianos. La transmisión puede ser automática o manual. Ahí se me salió ahí. El sistema de medida es métrico o imperial. No sé por qué se sale. Tenemos después el ACE invertido, que eso nunca se usa. Tenemos el espejo derecho en la cámara interior. Activarlo, ¿cierto? Siempre es bueno porque no hay que estar moviendo la cámara tanto a la derecha. Después tenemos el tacómetro visible en la parte interior y ayuda a la dirección con la cámara. O sea que cuando giramos la cámara nos acompaña. En la parte superior, bueno, para seguir con lo otro, controles. Solamente aparece el mando de PS4 porque este juego, a pesar de que es más o menos actual en consola, llegó, como les decía, en febrero, o sea, en agosto, perdón, y está solamente para PS4 y está mejorado para PS4 Pro, pero en PS5 obviamente se adapta a lo que es la PS4 Pro, y por eso aparece el mando de la PS4 y no el de la 5. Aparecen ahí los controles, que el R2 es la aceleración, intermitente derecho el R1, intermitente izquierdo el L1, freno L2, la dirección el stick izquierdo, el stick derecho es para la mira y para la bocina, el triángulo es cambiar la cámara, el cuadrado es la marcha inferior, el círculo es la marcha superior, y la X son para abrir y cerrar las puertas. El option pausa, el share compartir, el botón grande del centro, ¿cierto? Es el arranque del motor. Eh, la cruceta a la derecha, el freno a mano, hacia arriba en las luces, hacia la izquierda el control de velocidad, hacia abajo la luz de emergencia. Esa es la única configuración que tiene. Los creadores del juego manifiestan que este juego se puede jugar con volante, pero
Lo estuve probando antes de empezar a grabar y funciona, pero los controles son de verdad malísimos. Partiendo porque los botones, por ejemplo, que utilizo en el mando no son los mismos que en el volante, entonces como que se confunde mucho uno. Así que creo que lo más sencillo y práctico es utilizarlo con el mando. Se maneja bien. Obviamente no es lo mismo que hacerlo con volante, pero como les decía, los controles son pésimos. En la asignación de botones en el volante son muy malos y aparte que no se pueden configurar. Estuve buscando y en ninguna parte tiene un menú por lo menos que permita cambiar la asignación de botones. Por eso son cosas que tienen que mejorar el juego. Y lo otro tenemos, en la configuración tenemos el audio, que solo tiene dos ítems, que es el volumen principal, no sé cómo se estará escuchando, pero lo voy a dejar más o menos bajo, y el volumen de la música. En la estadística tenemos el nivel de niveles completados, yo tengo uno porque es donde lo estuve probando, de 42, total de experiencia tengo 4050, tiempo de juego 14 minutos, eso es lo que llevo probándolo, y total de pasajeros transportados 11, kilómetros recorridos 8, y autobús desbloqueado 1 de 6. Nivel actual novato. Si lo reinicio obviamente vamos a empezar desde el comienzo. Eh, y yo creo que eso voy a hacer porque quiero mostrarles en general cómo es esto. Sí. Ahí le puse reiniciar. Sí. Ya. Ahí lo quedo como es todo en cero. En la parte derecha superior está el estado, el nivel y la experiencia. La habilidad de conducción, el porcentaje. Después más abajo tenemos el modo carrera, que es como el modo campaña, ¿cierto? Sobre las especificaciones del bus. No tiene marcas licenciadas, pero este es un Scania. Sale la longitud, la anchura, la altura, la potencia, el esfuerzo de torsión, el peso y la capacidad de asientos que tiene el bus. Lo único que está desbloqueado al momento, me pareció algo muy bueno, que los buses no se compran con dinero, sino que a medida que uno va teniendo experiencia puede ir adquiriendo otros buses. Por ejemplo, el segundo bus que hay aquí es este, que es eléctrico, es un Volvo. No tiene marca, obviamente, les digo, como les dije, no, ningún bus tiene marca licenciada, pero uno más o menos distingue por los faros, yo por lo menos lo distingo así. Este a todos los es un Volvo y hay que tener 10.000 puntos de experiencia para poder utilizarlo. Después tenemos este es un MAN y hay que tener 20.000 puntos para desbloquearlo. Este no es eléctrico al parecer. Después tenemos este Mercedes-Benz Vitaro, creo que es, no, Citaro, y hay que tener 35.000 puntos de experiencia para utilizarlo. Después tenemos este autobús escolar, que es basado en la punta, ¿cierto? De un Freightliner, bus americano, y hay que tener 45.000 puntos de experiencia para utilizarlo. Después tenemos este otro Scania, que es más grande que el principal que aparece, y hay que tener 65.000 puntos de experiencia para desbloquearlo. Y ahí volvemos al Scania, que es el que podemos utilizar desde el principio. Tenemos opciones de pintura, lo podemos modificar al gusto que queramos. Se puede modificar el color superior, que en este caso es el rojo, y el inferior, que es el blanco, y ahí la luminosidad, saturación y el color en sí. Ahí en parte, fíjense que señala, se oscurece la parte que podemos pintar, y después está seleccionar para ya salir a andar. Este bus lo pinté como lo puse de acá de Chile, que son rojo arriba y blanco abajo, muy parecido. La verdad es que se ve igual que los buses red de Santiago.
Voy a salir un poquito atrás porque este juego tiene un tutorial y también tiene un modo libre para recorrer las ciudades sin tanta restricción, porque ahí van a ver ustedes que el modo carrera es bien complicado porque te pide hacer todo como corresponde. Vamos a ver el tutorial. Ahí tenemos una imagen de Estados Unidos. De ahí les voy a mostrar que tiene en total 3 países y 6 mapas. Esperamos que cargue un poco lento. Me imagino yo que como es juego de PS4, es tan lento, pero hay que tener paciencia. Tengo el volante instalado también para probarlo, así que ahí lo vamos a verificar igual para ver cómo se siente. Pero como les digo, la- los botones malísimos. Ahí vemos algunas imágenes del bus. Ahí dice, bienvenido a Bus Driving Evo Simulator. Ese es el nombre del juego, no se lo dije al principio, perdón. Em, para poder conducir e iniciar el tutorial, primero debes encender el motor, que es con el botón central. Estoy con el mando haciendo todo esto. Ahí partió el bus y como ven, eh, dice controles de manejo básico, el R2 para acelerar y el L2 para frenar. Usa el stick L para la dirección. Presionamos el R2 para continuar. Y como ven ahí desde la cámara exterior se ven los dos espejos, el tacómetro al lado derecho y abajo en el centro sale la hora, una carita que representa el estado anímico de los pasajeros y la experiencia en el lado izquierdo. Y en la esquina izquierda abajo está el GPS, que es como un satélite, no es como los GPS que estamos acostumbrados a ver. Así que ahí por lo menos se ve súper bien. Y sale abajito la distancia hasta la parada. Con el stick derecho podemos mover la cámara. Ahí está el bus. Digamos que gráficamente el juego no es lo mejor del mundo, pero eh, tan mal no está. Ahí está. Con el stick, o sea, con la cruceta hacia arriba se prenden las luces. Tiene luces. Uy, me chocaron. Ahí sí. La guía como que no está muy bien, parece. Ahí el stick, como les decía, el stick hacia arriba es hacia luces bajas, luces altas. El stick a la derecha es el freno de mano. A la izquierda, perdón que mueva tanto la cámara, no estoy viendo bien los botones. A la, iz- a la, a la izquierda no le veo. Ah, este es el control de velocidad. Hacia abajo son los intermitentes de emergencia. El triángulo en la cámara tiene esta cámara interior que es como central, pero no se puede mover. Tenemos esta cámara desde el techo, la cámara principal, esta sí se puede mover. Así se ve el interior del bus. Tenemos la bocina. Tenemos esta cámara desde la parte de atrás del bus y la exterior. La bocina, ¿cierto? Las luces y el botón grande del centro del mando, ¿cierto? Funciona como cámara si lo mantenemos presionado o es para darle arranque al motor. Vamos a poner la cámara interior entonces y vamos a empezar a avanzar. Una vez que estemos en la partida en sí, ahí vamos a utilizar un poco el volante para que vean. Aquí dice las señales de tráfico son comunes en todas las calles.
Si no sigue la señal de tráfico recibirás una penalización y tu puntuación general se verá afectada. Por eso le decía que el juego es bien estricto. Por ejemplo, aquí hay que parar. Paramos. Continuamos y ahí nos da 50 de experiencia por respetar el pare. Nos dice con el stick R podemos cambiar la cámara pulsando el triángulo. Y el stick es para moverla, obviamente. Ahí prendemos las luces y así se ve desde el interior. Dice disminuye la velocidad presionando el L2. Aparece un indicador que indica el nivel de frenada. Frenar demasiado molestará a los pasajeros. Ese aparece en el centro, fíjense, cuando vamos a frenar aquí hay que prender la intermitente para pararse en las paradas de pasajeros, para salir, para girar, todo, así que hay que estar atento ahí. De ahí les voy a mostrar cómo el freno funciona con el tema de los pasajeros. Ahí paramos y dice pulsa X para abrir las puertas, espera a que todos los pasajeros suban al autobús, luego cierra las puertas. Aparece ese indicador que se va llenando ahí en verde. Entonces cuando está lleno ya se completa y dice aparece la opción de cerrar las puertas. Ahí abrimos las puertas, por el espejo se ve cómo sube la gente y la suspensión obviamente se inclina hacia la derecha para que suban los pasajeros. Ahora podemos cerrar las puertas. Ahí se levanta, ¿cierto? Y se cierra la puerta. Debe usar el intermitente al salir de la parada de autobús. Ahí presionamos el intermitente a la izquierda y salimos. A veces la IA funciona, a veces no. Aquí dice los semáforos son importantes, por favor respétalo. De lo contrario será sancionado y provocará accidentes de tráfico. Ahí apareció lo rojo del frenado, ¿ven? Abajo, si se llega a completar ese círculo, es porque los pasajeros se van a molestar, así que hay que tratar de no completar eso. Cuidado con los límites de velocidad. Si no respetas el límite de velocidad serás penalizado con 150 de experiencia. Los letreros son bien claritos, así que no debería haber problema ahí con respetar la velocidad. Aquí en el semáforo. Frenamos y el freno a mano se coloca solo. No se enciende el clúster, pero sí se escucha. Y lo otro que le iba a decir de las paradas, cuando uno recién llega al paradero, recién pueden abrir las puertas, o sea, no. ¿Viste? No sé por qué pasó. Ahí me arrestaron por chocar. Lo otro es que los baches, les voy a mostrar, también es algo mejor que los otros juegos que hemos probado de buses. Es que aquí sí se distingue cuando uno pasa por los baches, fíjense. ¿Ven? Bueno. Esas son cosas que tiene mejor que otros juegos que la desarrolladora tiene más dinero y no hace las cosas bien. Se escucha también el sonido de cómo vibran las ventanas, las puertas, que eso es como común en estos buses. Paramos el stop y continuamos. Vamos ahora a mirar porque la IA, como les digo, tan mala no es, pero no respetan mucho. Aquí hay un vehículo detenido, entonces hay que prender la intermitente igual para que nos den la experiencia.
Aquí paramos la parada. Y ven, ahí aparece recién la opción de abrir puerta. Y nos dice felicitaciones, has completado el tutorial, ahora puedes continuar tu viaje en el modo carrera o multijugador. Pulsa X para continuar. No sé por qué dice multijugador. Voy a verificar eso. Si fuera a tomar en serio la palabra, significa que se puede jugar en cooperativo. Pero eso sería en paseo libre a lo mejor. Pero bueno, lo vamos a ir viendo con el tiempo porque primero quiero hacer el modo carrera para mostrarles cómo es el juego. Vamos a seleccionar este mismo bus. No hay otro por de momento. Y aquí está. Sale el país. Tenemos Brasil, Alemania y Estados Unidos. En Brasil tenemos el mapa de Río de Janeiro, Sudamérica. Dice lado de conductor, conducción por la derecha. Población 6.7 millones de personas. Después tenemos el mapa de campo brasileño, que tiene 300.000 personas. Después tenemos Alemania, tenemos el mapa de Múnich, que está ubicado en Europa, circulación por la derecha, 15 millones de personas. Y después tenemos el mapa de Baviera, que tiene 13 millones de habitantes. Después tenemos Estados Unidos, tenemos el mapa de Los Ángeles, Norteamérica, circulación por el lado derecho también, 3.9 millones de personas. Y tenemos el mapa de California, que dice que son 39,5 millones, creo, o algo así entiendo. Esos son los mapas que hay. Vamos a ver el brasileño primero, que es sudamericano. Podemos modificar el horario y el, eh, el clima. Puede ser limpio, nublado, lluvioso, lluvia fuerte, aleatorio. Así que le vamos a poner aleatorio y vamos a partir aleatorio. Después abajo tenemos los distintos niveles, ahí se van a ir desbloqueando, son 7 en total aquí en Río de Janeiro, que este es el modo carrera, reitero. Así que vamos a partir en el mapa de Río de Janeiro y le damos a jugar. Ahí como ven dice que el oro máximo 3 errores, la plata máximo 8 errores y el bronce máximo 12 errores. Si pasamos esa cantidad de errores, obviamente no vamos a recibir nada. Ahora voy a probar el volante para que vean cómo funciona. Está justo lloviendo, ahí me aparece desde el principio con la cámara exterior. Esto está prendido los limpiaparabrisas. Se prenden al parecer automático, pero igual hay una forma de moverlo. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a prender las luces. Vamos a arranque al bus. Las ventanas no se pueden abrir ni nada de eso. Y vamos a empezar a movernos. No olvides señalizar, obviamente. Había que señalizar aquí y vamos a adelantar. Ahí está el problema, por ejemplo, si yo quiero apretar el intermitente a la izquierda, me cambia el cambio. Entonces, como que nada que ver. Hay que hacerlo, jugar con el mando y el volante a la vez. A ver, no viene nada de la izquierda. De la derecha tampoco. Y nos vamos. El volante se siente pesado. hace fuerza por lo menos. Los pedales se sienten bien, pero estoy dándome cuenta que la lluvia, el sonido de la lluvia
sonido de la lluvia se come el sonido del bus. Así que también hay algo que hay que mejorar. Casi ni se escucha el bus. Aquí tenemos que doblar a la derecha. Quiero probar si se siente en el volante cuando caemos a los baches o no. Pero no hay ninguno todavía. Vamos por el intermitente, porque aquí está la parada, justo en la curva. Paramos. Abrimos la puerta. Los pasajeros saludan. Y ahí ven cómo se va completando el círculo abajo. Y ahí nos deja cerrar las puertas. Next stop, Avenida Rio de Janeiro. El bus tiene como una indicación ahí en audio de la próxima parada y todo eso. Vamos a salir de aquí. Ah, lo que tiene también este juego, andan animales en la calle, andan perros, gatos, jugando, se cruzan en la calle también, así que ten cuidado. Y hay peatones también. Tráfico no es mucho el que hay. Por lo menos en el mando se siente cuando pasamos, por ejemplo, ahí pasé por arriba de una solera y vibró, pero el volante no sentí nada. La lluvia se ve bien en los vídeos, me gusta cómo se ve la gota correr. Por eso les digo que el juego tiene cosas buenas y cosas malas. Así que, como al parecer, yo por lo menos le encuentro toda la pinta que es un juego de smartphone. Creo que igual puede mejorar. Creo, esperemos. Aquí giramos a la izquierda. Tenemos otra parada. Pero como ven, la lluvia de verdad que se come el sonido del bus. Avenida Rio de Janeiro. Aquí no hay de por medio cobrar de pasaje como los otros juegos. Porque tienen validadores. Funciona con tarjeta prepago. Next stop, Novo Rio Bus Terminal. Así que por eso no se maneja dinero aquí con los pasajeros. Aquí hay que doblar a la izquierda. Recuerden que hay que frenar de a poco. Igual el freno es bien suave. O sea, si lo presiono a fondo, el bus no se para así de una, sino que va frenando como corresponde. Ahora no veo nada del semáforo, así que tengo que sacar la cámara exterior para ver. Está en rojo todavía. Aquí debería haberme pegado bien a la izquierda, pero ya no lo hice. A ver. Ah, no, estoy bien. Estoy bien, porque los autos ahí de la izquierda tienen paso, pero ahora me dio verde a mí también. La cámara esa que se ve desde el interior central igual está buena, pero lamentablemente no se puede mover.
viene un lomo de toro, así que hay que pasar despacio porque se siente harto. Este es como una terminal. Abrimos puerta. No podía Bart terminar. Cerramos Next stop, Rui Cardoso. y prendemos de la izquierda al salir y luego la derecha. Ay, no sé por qué no me lo valido. Doblamos a la derecha y aquí con cuidado porque son pasillos bien estrechos. Salimos. Y giramos a la derecha saliendo del terminal. Uy, que queda solo el lomo. Otro lomito. Aquí giramos a la izquierda. No hay nada. Nada. De verdad que es súper complicado estar pendiente del mando y del volante porque como no funcionan algunos botones en el volante, tengo que estar con el otro aquí a la mano. Volamos a la izquierda. Y aquí a la derecha. Este es como un condominio. Y aquí termina esta primera prueba de la campaña. Abrimos las puertas y termina. Dice felicidades, me gané el oro. Dice otro accidente 1, intermitente 2, total 3 fallas. Recompensa 2.450, experiencia, pasajeros transportados 9, calidad de conducción 100%, habilidad de conducción más 2,38. Entonces, vamos siguiente. Claro, cometí justo los 3 errores para el oro. Ahí como pueden ver, como está en Río Janeiro, se ve la favela ahí en la portada del mapa. No sé si iremos a pasar por ahí en alguno de estos mapas. Yo creo que voy a hacer este que viene y terminamos. Así que más adelante vamos a hacer otros videos de los demás mapas de las ciudades. De las luces, estamos de noche ahora. Y vamos andando. Hasta la parada que viene. Miramos para allá, para acá. No viene nada. Quiero ver si pillo algún bache por ahí para ver si se siente algo de volante. No, todavía no he podido verlo. De la parada. Alimento de Melo. Abrimos. Next stop, Torres de Oliveira.
Y los vamos. Por aquí está la favela. Que a la mano al lado costado izquierdo, perdón. Ahí está. O simulan serlo por lo menos. Aquí hay que girar a la derecha. Y aquí hay que doblar a la izquierda. Esto cambió. Otra parada. Torres de Oliveira. Por lo menos el audio que se escucha de las indicaciones es en portugués. Next stop. Litoral Rio Transporte. Aquí tenemos que doblar a la izquierda. Pero no voy a ver nada. Unos pasajeros parados ahí. Ahí sí. Vamos a la izquierda entonces. Ah, qué mal que no se puede ver con claridad el semáforo. Quería como que ir todo el rato con la cámara exterior para ver todo bien. Uy, ahí subí al... Esta cámara encuentro que es buena, pero lamentablemente no se puede mover. Pero por lo menos vemos los espejos. Así que tan mal no está. Vamos a andar un ratito con ella. Paramos aquí. Litoral Rio Transporte. Next stop. Teodoro da Silva. Nos dicen el nombre de la parada. La próxima se llama Teodoro da Silva. Una ambulancia. Los vehículos de la guía no son muy bonitos que digamos. Hay que girar a la derecha. Y vamos a entrar a una autopista, parece. Una señalización aquí. Vamos a parar por si acaso. Y aquí tenemos otra parada.
Silva. Teodoro da Silva. Next stop, Avenida Rio de Janeiro. Algo de Río Janeiro, dijo. Ahí tenemos una gasolinera, pero por lo que he visto no hay que repostar aquí. Aquí sí que estamos en los suburbios de Brasil. No, el volante solamente se siente lo que es el peso, pero no tiene ninguna... No copia los baches ni cuando uno se sube a la solera, nada. Bueno, por lo menos sirve para simular mejor la conducción. Tenemos otra parada. Avenida Rio de Janeiro. Avenida Río de Janeiro se llama esta avenida. Ves que son cositas, detalles pero mínimos que marcan la diferencia con otros juegos. Next stop, Rui Cardoso. Luis Cardoso, la próxima parada. El sonido de las ventanas y de las puertas parece súper bueno. Cuando dejamos de acelerar también se escucha el pito, ese silbido del freno. Frené demasiado fuerte. Lo siento, lo siento. Se me olvida pegarme totalmente a la izquierda para doblar aquí. De repente me van a chocar. Seguimos recto. Me gusta esta cámara. Aquí yo creo que ya deberíamos terminar. Un portón. Entramos. Y la parada está aquí mismo. Abrimos y termina. 3920 experiencia, oro nuevamente. Me equivoqué una sola vez. Y 100% la calidad de conducción. Siguiente. Obviamente se va a abrir otro mapa, así que bueno, el juego por lo menos lo encontré, no digamos que excelente, pero está a un buen nivel. Esperemos que mejore. Lo veo difícil, sí, pero por lo menos tiene cosas más interesantes que otros juegos que ya hemos probado aquí. eh, y tiene mapas de Sudamérica, así que también está bueno eso. Así que bueno, eso. Espero les guste. Déjenme en los comentarios qué les parece. Y nos estaremos viendo en otro video aquí en el canal. No sé de qué juego, pero ahí vamos a ir viendo. Un gran abrazo, amigos, y nos vemos la próxima. Chau, chau.